Buenos días, auditorio. Vamos a exponer la púrpura trombocitopenia idiopática. Los expositores somos César Jaramillo, Isabela Tuberquia, Yericha Sotaro, Alejandra Méndez, Sofía Pérez. Ok, con respecto al contenido que vamos a abordar, se encuentran las consideraciones generales, las causas de una enfermedad, algunos síntomas y signos, el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico y el caso clínico. Pasa la diapositiva, por favor. Ya. Bueno, la púrpura trombocitopénica idiopática es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir que es autoinmune? Que nuestro propio sistema de defensas produce anticuerpos contra las mismas células de nuestro cuerpo. Entonces, dependiendo de las células, el tejido o el órgano que se afecte es el nombre de la enfermedad. Entonces, en la púrpura se afecta, bueno, los anticuerpos están dirigidos contra las propias plaquetas del paciente. Y esto hace que las plaquetas disminuyan y que se creen sangrados anormales. Siguiente. Ok, entonces las plaquetas se encuentran en la sangre y reaccionan cuando el cuerpo recibe algún daño, ayudando a la hemorragia. Entonces, cuando el vaso sanguíneo se ve afectado, las plaquetas se resguardan en dicho lugar afectado y hacen que la sangre deje de salir. Y este proceso se conoce como adhesión. Luego, una sustancia llamada secreción se encarga de juntar todas las plaquetas y estas llegan a la lesión y hacen un tipo de cierre. Y esto se denomina platón plaquetario. Siguiente. En la púrpura trombocitopénica idiopática, las plaquetas no se destruyen por una lisis directa en las venas o arterias. La destrucción se da, mejor dicho, en el vaso, donde los macrófagos esplénicos con los receptores de hierros en la zona de las plaquetas y las destruyen. Con respecto a la incidencia anual, en el año, un adulto de cada 62.500 lo presenta y uno de cada 25.600 con un radio mujer-hombre. Bueno, en la incidencia en Colombia, unos 1.500 casos al año y tiene un índice de mortalidad de 7% a 10%. Y la incidencia en la pediátrica es de 5 casos por 100.000 habitantes al año. Bueno, las causas, primero que todo, la trombocitopenia puede deberse a cierta función anormal de la médula o a la destrucción periférica. A la izquierda podemos ver algunas causas que crean trastornos en la médula ósea, como la mielodisplasia, la anemia megaloblástica, el alcoholismo crónico y la anemia plástica, entre otras. Y a la derecha podemos ver trastornos no medulares que se pueden deber a otras patologías, como la insuficiencia hepática, las infecciones virales como el SIDA, los hemangiomas, la sepsis, entre otras. Y ahora sí, en las causas, primero que todo, los trastornos de la médula ósea solo se pueden excluir mediante el examen de este. ¿Sí? Entonces, en este examen es factible para descartar la trombocitopenia derivada de la destrucción periférica. Otros trastornos se pueden descartar por la ausencia de afección sistemática y el uso de fármacos como los sulfonamidas, quinina, tlacidas, cimetidina, oroheparina pueden ser causas de la trombocitopenia inducida por fármacos. Y por último, el lupus eritematoso sistemático y la leucemia linfocítica crónica son causas de púrpura trombocitopenia secundaria. Entonces, la secundaria se encuentran pues, por alguna patología asociada. En cambio, en la primaria, que carece de dicha asociación y puede llegarse a esta por un diagnóstico por el descarte. Bueno, en los síntomas y signos podemos encontrar las petequias, que son, como se ven en las fotos, bolitas como rojas en la piel. Son normalmente sangrados en la piel. También hemorragias o sangrados en mucosa, piel, cerebro y vías digestivas. Las vías digestivas se pueden encontrar de dos maneras, hematequesis o hematoquesia. Depende de si el sangrado es en las heces fecales o en el vómito. También es que hay muchos tipos de hemorragia, como epistasis, hemorragia bucal, menorragia, bulas hemorrágicas en la boca y púrpura y petequias. El paciente suele ser afebril, o sea que no presenta fiebre. Se puede clasificar como aguda si es de 3 a 12 meses y crónica si es menor a 12 meses.
Bueno, en el diagnóstico, primero que todo, para llegar a un diagnóstico se tienen unas bases. Esta puede ser la trombocitopenia aislada, que es el recuento bajo de las plaquetas, o sea, inferior a 50 milímetros cúbicos. Y en esta se forman hematomas, sangrado prolongado, sangrado de encías o de nariz, orina o heces con sangre, fatiga, entre otras. No debe haber fragmentación eritropositaria, pues esta puede ser en una lesión microvascular y provocar anemia. Y hay normalidad en las demás líneas hematopoyéticas, o sea que las células madre producen otras células sanguíneas con normalidad. También puede haber ausencia de padecimiento sistemático, que significa que todavía no afecta en ningún sistema. Y el vaso no se palpa, o sea que en el examen físico el doctor te palpa el abdomen y este no es palpable. La médula ósea tiene un recuento normal o un aumento de los megacariocitos. Y la morfología es normal, excepto por el crecimiento de las plaquetas, o sea, que se vuelven megatrombocitos. Bueno, en el tratamiento. Es posible que las personas que padecen de una trombocitopenia leve no necesiten solamente necesiten de un control regular de plaquetas. Por lo general, los niños suelen recuperarse sin tratamiento, es decir, de manera espontánea, pero en el caso de los adultos es diferente, ya que en el caso de la trombocitopenia idiopática en la adultez, la afección con frecuencia se vuelve más grave. El tratamiento puede incluir varios enfoques como medicamentos para el aumento de las plaquetas o una cirugía para extirpar el vaso. Esta cirugía se le conoce como esplenectomía. En el tratamiento con medicamentos se usa la prednisona, que es un tipo de corticoide para la regularización de plaquetas. En el caso de la esplenectomía, si la afección es grave y persiste a pesar del uso del tratamiento farmacológico, se debe realizar pues esta cirugía. Antes de la cirugía también se pueden dar inyecciones de inmunoglobulina, las cuales ayudan a aumentar rápidamente el recuento de las plaquetas, y estas se recomienda que sea intravenosa de 1 gramo por kilogramo por 2 días. Es eficaz para aumentar rápidamente las plaquetas con una respuesta del 90%, pero sin embargo es un tratamiento bastante costoso y el efecto benéfico dura máximo 2 semanas. Así que solo se reserva para urgencias. Y para los pacientes graves que no responden ni a la prednisona ni a la esplenectomía, se usan inmunodepresores como el Danzor. El pronóstico suele ser muy bueno. En la mayoría de los casos, la enfermedad se controla al inicio con simple prednisona y a veces se utiliza la esplenectomía como una terapia definitiva. La principal preocupación es una hemorragia cerebral, que es solamente factible con plaquetas inferiores a 5.000 miligramos cúbicos. Pero estos pacientes, antes de la hemorragia cerebral, suelen tener una hemorragia en mucosas. Bueno, pues para poder hablar del caso clínico, hay que especificar algunas cosas de la trombocitopenia en niños. Bueno, lo primero es que es bastante común, suele desaparecer rápidamente en semanas o en pocos meses, no requiere tratamiento y normalmente siempre es idiopática. Y cuando tiene una causa específica es por linfoeritematoso sistémica o por anemia hemolítica. Bueno, con respecto al primer caso clínico, es de un niño de 5 años, donde la causa es lupus eritematoso sistémico, por lo cual pues no es idiopática. La primera vez que el niño va a urgencias tiene 18 meses de edad, tiene una trombocitopenia con 73.000 plaquetas, y el tratamiento que le hacen es una transfusión plaquetaria de 2 unidades. Luego de esto, a los 2 años vuelve a presentar trombocitopenia con exantema petequial y le suministran 1 miligramo por kilogramo al día de prednisona. Finalmente, a los 3 años, vuelve a presentar síntomas como la otorragia y allí es cuando le medican inmunoglobulinas
y anticuerpos como el rituximab, que es un medicamento obtenido por ingeniería genética, y la ciclosporina, que es un inmunosupresor. Bueno, con respecto al segundo caso clínico, es un caso de trombocitopenia idiopática porque pues no tiene ninguna causa. El niño tiene 5 años, se presenta urgencias con un exantema petequial, se le diagnostica mediante un análisis hemolítico, pues como por trombocitopenia idiopática, y el tratamiento que se le hace es medicarle 4 miligramos de prednisona por kilogramo al día durante 7 días. Y con este medicamento se nota la mejoría y aumentan notoriamente las plaquetas. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Si tienen alguna pregunta, estaremos dispuestos a responderlas a continuación.